Vamos a leer su palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si está ahí. Ok. Dice así, hermanos. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Verso 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir rápido, hermanos, al contexto de esta enseñanza por el tiempo que, hermanos, prácticamente se nos ha venido cortando. Primero, hermanos, quiero quizás ubicarlo en lo que, hermanos, hemos estado estudiando, por si es que, hermano, quizás a veces venimos un poco desorientados. Pero se recordará, hermanos, que la última oportunidad que, hermanos, estudiamos el Evangelio de Juan, nos habíamos quedado en el tema de un nuevo mandamiento. No sé si se recuerdan, hermano. Este fragmento, hermanos, de un nuevo mandamiento está, hermanos, prácticamente unido con el tema de la negación que Pedro, hermanos, habría de hacer posteriormente. Casi la mayoría de predicadores, en su totalidad, cuando enseñan sistemáticamente el Evangelio de Juan, hermanos, ellos unen los dos, digámoslo así, los dos fragmentos. Es decir, el diálogo, hermanos, no lo separan, sino que lo dejan tal y como viene, hermanos, en el orden. Después de que el Señor habla acerca de un nuevo mandamiento, hermanos, Pedro interrumpe al Señor. Y al interrumpirlo, Pedro, hermanos, hace que se detenga, hermanos, el diálogo. Es decir, lo que el Señor venía hablándoles a sus discípulos. Y posteriormente se abra, hermanos, como una puerta alterna, o no alterna, sino más bien como una segunda puerta que entre, hermanos, en otra conversación, que siempre es el mismo, hermanos, fragmento, pero ya, hermano, es otro tema. Entonces, la mayoría de predicadores casi siempre, hermanos, deciden unificar la prédica en la parte del nuevo mandamiento y el anuncio de, hermanos, la negación de Pedro. Ahora, yo no lo hice así y le voy a explicar por qué. Lo primero que, hermanos, encontré cuando estaba estudiando, porque para poder dar todo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, he tenido que ir repasando capítulo, versículo, sistemáticamente. Cuando yo leí el capítulo 13, especialmente, hermanos, en el verso 34 y finalizando con el verso, hermanos, el verso 38, me di cuenta que había que separar el diálogo, porque aunque si bien es cierto, es el mismo, pero encontré, hermanos, que había de separar el nuevo mandamiento y el anuncio, o más bien las palabras que Pedro le dice al Señor cuando él le contesta, cuando él le pregunta: Señor, ¿hacia dónde vas? ¿Por qué lo hice así? Bueno, segundo, porque, hermano, encontré que en esas palabras que el apóstol Pedro le dice al Señor, le dice, porque no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino incluso hasta pagar con mi vida, es decir, con la muerte. Entonces, esas palabras tienen un origen, y es lo que voy a explicar, hermanos, quizás no en el tiempo que quisiera, pero sí lo haré para terminar ya y cerrar el capítulo 13. Y eso es lo que yo quiero que usted, hermanos, preste atención. Por eso que decidí separar el nuevo mandamiento y el anuncio que hace el Señor de la negación de Pedro. Bien, como ya, hermanos, les expliqué que Pedro interrumpe al Señor, porque el Señor viene hablando, hermanos, acerca ya
de el momento en el que él va a ser entregado en manos de pecadores. Así que el Señor le dice, Señor, le dice Pedro, ¿a dónde vas? A donde yo voy. El Señor le contesta, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Pedro le contesta, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Oye bien, mi vida pondré por ti. Ahora, esa es una declaración, hermano, de una respuesta que no se ha pensado, hermano, a la hora de decirla. Yo hubiese querido ocupar, y de hecho voy a usar algunos versos, la versión que presenta Lucas con respecto al anuncio de la negación de Pedro. Pero obviamente, como estamos en el Evangelio de Juan, yo tengo que seguir posteriormente, hermanos, la secuencia. Pero Juan, hermanos, resume bastante esa parte y lo hace muy, hermanos, breve. Y por eso es que usted al leerlo no encuentra mucha, hermanos, exegética ahí. Pero la historia, hermanos, completa es así. El Señor, hermanos, le dijo a ellos que Satanás los había pedido para zarandearlos. Pero el Señor, hermanos, les había dicho que había rogado al Padre que no les hiciera falta la fe. Esto es claro y evidente, hermano, que de alguna manera Satanás, hermanos, se iba a aprovechar de la situación, hermanos, que iba a pasar el Señor para probar a los discípulos del Señor. Entonces, por eso es que el Señor le dice, Satanás os ha pedido para zarandearlo. Y luego se une el diálogo cuando empieza a hablar. Señor, le dice Pedro en la versión de Lucas, Señor, le dice, aunque todos estos te dejaren, aunque todos estos te abandonen, yo no lo voy a hacer. Entonces, hay dos hipótesis con respecto a esto. La primera es, el Señor no quería contestarle a Pedro lo que le estaba diciendo. Segundo, no era tan necesario que el Señor le respondiera, hermanos, lo que iba a pasar. Pero en ver la insistencia de Pedro de decirles, hermanos, a él, pues yo no solamente estoy dispuesto a ir a la muerte, a la cárcel, sino que estoy dispuesto a morir. Entonces ahora es que el Señor le va a decir a Pedro, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo antes sin que tú me hayas negado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces Pedro volvió a repicar y a decir, Señor, ya te dije que estoy dispuesto a ir a la muerte si fuera posible. Entonces, el Señor le vuelve a decir otra vez. Ahora, vamos a adelantarnos a los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió en esa misma noche? Es decir, en esa misma noche, ¿qué fue lo que sucedió cuando al Señor lo arrestaron? La Biblia dice, hermanos, que se lo llevaron al patio de la casa de Anás. Ahí estaba mientras se abría, hermanos, lo que era la audiencia del Señor. Y ahí estaba Pedro, y Pedro estaba en medio de hombres, oiga esto, encendiendo es decir, tenían una fogata. Y ahí se le acercó, esto lo veremos más adelante, pero necesito correlacionar la historia. Y se le acerca a una persona y le dice, tú eres uno de ellos. ¿Y qué le contestó Pedro? Yo no lo conozco. La primera vez. La segunda vez, tú hablas como ellos. No sé, yo no sé de qué estás hablando. La tercera vez, tú andabas ahí, tienes el mismo estilo, tú hablas igual que ellos. Sí, a ti te vimos ahí. Y le digo, ahí Pedro explota más y le dice, no sé de quién me hablas. Cuando dice la Biblia que el gallo cantó. Ahora bien, ¿quién fue, hermanos, el que inmediatamente volvió a ver a Pedro? Si usted ha leído la historia, es Jesús. Y cuando lo vuelve a ver, ¿qué efecto reacciona en Pedro? Dice que lloró amargamente. ¿Por qué Pedro
Pedro lloró amargamente porque se recordó de las palabras que le había dicho horas antes, cuando le dijo: mi vida pondré por ti. Y el Señor, en signo de pregunta, aparece, hermanos, literalmente: mi vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Lo que Pedro se le vino a memoria fueron las palabras que el Señor le dijo a Pedro, porque el Señor no se equivocó, le estaba diciendo la verdad. Ahora vamos a hacer, hermanos, un estudio psicológico del apóstol Pedro. Primero, ¿cómo es su naturaleza? Según la Biblia y los evangelios, nos presenta a un hombre impulsivo, a un hombre arrebatado, a un hombre, hermanos, quizás un poco más salido de lo normal. Pero oiga esto, pero si bien es cierto, Pedro realmente sí amaba al Señor, sí lo amaba. Entonces usted va a preguntar: bueno, ¿y si lo amaba, por qué lo había negado? Esa es una muy buena pregunta. Si realmente lo amaba como él, hermanos, lo expresaba, ¿por qué no fue capaz de poder tener el valor de aceptar que sí era seguidor de Cristo? ¿Y por qué? Precisamente por esto, mire, hermano, porque el Señor le dijo en el verso 36, regrese conmigo una vez más. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. Ahora, ¿está conmigo? No me puedes seguir ahora. Pero ¿qué dicen los demás? Mas me seguirás más tarde. Aquí dice esta versión: más tarde. Ahora, ¿quiere encontrar la respuesta por qué Pedro negó al Señor? Porque voy a poner dos puntos. Primero, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo que Pedro amaba al Señor? ¿Están de acuerdo? Excelente. Ahora la pregunta es: ¿y si están de acuerdo que lo amaba al Señor? Encontremos la lógica, ¿por qué entonces lo negó? O sea, no está negando a alguien que vio hace 2 años, sino en pocas horas acababa de estar con él y lo había negado. Por ejemplo, si usted tuviera una persona, un buen amigo, y hubiesen pasado unos 10 años sin verlo, y alguien le preguntara, le diría: mira, ¿es verdad que tú eras amigo de aquel fulanito? ¿De cuál? Aquel que fuimos compañeros de estudio. Espérame, recordame, vamos a ver. Ah, sí, hombre, tenés razón. Es lógico, ya pasaron 10 años, 20 años, pero estamos hablando de alguien que acababa de comer con él y ahora le está... O sea, póngase usted, hermanos, así: el Señor está a un lado y Pedro está al otro lado. Pedro le están diciendo: mira, tú eres como él, tú andabas con él. No, yo a ese hombre no lo conozco. Ya te imagina usted, hermanos, qué es lo que Pedro sentía en ese momento. O sea, enfrente del Señor le está diciendo: no lo conozco. ¿Y qué había dicho horas antes? A ver, que daría la vida por ti si es posible. Entonces el Señor pues dice: vas a poner la vida por mí. Entonces el Señor le contesta: Pedro, a donde yo voy tú no me puedes seguir, mas me seguirás después. Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, no la va a encontrar solo leyéndola, no, tiene que escudriñar. ¿Cuál es el punto de esto? Por eso decidí no hacerlo unido con el fragmento del Nuevo Mandamiento, porque lo voy a separar por esto. Quiero, hermanos, que me entienda de qué manera le quiero explicar esto. Cuando el Señor le dice: a donde yo voy tú no puedes ir, le estaba diciendo: yo voy al Padre. Pero para ir al Padre, ¿qué tenía que hacer Jesús? Tenía que morir. El camino del martirio, del sufrimiento. Entonces, por lógica, Pedro no estaba preparado para ese camino todavía. ¿Estamos entendiendo? Es decir, no estaba preparado para ese camino todavía. Le voy a hacer una pregunta y se lo voy a poner más fácil. ¿Alguna vez usted, que es madre de familia, ahora, alguna vez tuvo 14 años de edad y se sentía preparada para ser madre? No, ¿verdad? Algunas lo hacen porque de veramente, hermano, se salen del guacal, como dicen, ¿verdad? Pero a la edad de 13 años usted era una niña todavía, no estaba preparado para ser madre. O sea, genéticamente ya empezaba, pero no estaba al 100% ni psicológicamente ni emocionalmente preparado. Ahora le hago una pregunta. Ahora usted, que ya tiene arriba de 30, 40 años, ¿verdad que usted ya es una madre hecha y derecha? Ya usted puede criar, ya aguantó los primeros dolores de parto, las contracciones y todo esto. Ahora sí. Pero ¿por qué de 13 años no?
porque no estaba preparada para ese nivel. Entonces el punto de Pedro no es que Pedro no amaba al Señor. ¿Cómo no? Él lo amaba. El único problema es que Pedro intentó, hermanos, posicionarse en un nivel que no estaba preparado él. Estamos hablando del martirio y de la muerte. Por eso el Señor le dice a Pedro, más adelante lo vamos a ver, cuando estabas joven te ceñías e ibas a donde ibas, mas cuando fueres viejo alguien más te va a agarrar y te va a llevar. Estaba hablando de la muerte de Pedro. Todos saben aquí que Pedro, hermanos, murió en una cruz y con la cruz invertida. Entonces cuando dicen los teólogos, hermanos, historiadores, que cuando Pedro iba, hermanos, hay un libro que se llama Tertuliano, ahí estaba ese fragmento, que cuando Pedro iba, hermanos, a ser crucificado, Pedro intentó una vez más rehusarse a la muerte, pero vio, hermanos, al Señor. Y dice, hermanos, la historia de este libro, que Pedro recordó las palabras que le dijo al Señor, que un día ya no vas a ir tú, alguien te va a llevar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pedro no estaba preparado para, hermanos, el asesinato. Pedro no estaba preparado para el martirio. Por eso es que él, cuando fue probado y le preguntaron si era uno de ellos, él no pudo responder que sí, porque no estaba preparado. Si usted, hermanos, analiza esta historia, usted y yo somos idénticos a la actuación de Pedro. Muchas veces abrimos la boca porque la tenemos grande. Muchas veces decimos cosas porque lo decimos. Hay gente que se jacta diciendo, yo, si el Señor ahora que me sane, le voy a servir todos los días y voy a ir al culto más seguido. Ahora que el Señor ya me dio este trabajo, me voy a congregar más. Mentiras. Solo son palabras que se les llevó el viento, porque no estaban preparados para hacer promesas que no podían cumplir. Amén. A su nombre. Ese es el punto. Por eso decidí separar este diálogo, porque quiero mostrarles, hermanos míos, que usted puede amar al Señor con todo el corazón, pero hay áreas en las que usted no está preparado todavía. No está preparado. Alguien podría decir ahí, hermanos, en la silla, si yo fuera el pastor, hiciera las cosas mejor. ¿Cómo puede hablar si todavía no está preparado para esto? No, ese si yo fuera el presidente de los varones, yo allá los varones los tuviera hasta con chonga. Si yo fuera el presidente de las damas, yo ya tuviera unas 200 mujeres. Pero tú lo hablas porque simplemente lo único que sabes hacer es abrir la boca, porque nada cuesta hacerlo. Por eso Pedro, hermano, cayó en esa trampa, porque él se jactó. Aunque estos, pero yo no, Señor. Y quizás todos esperaban un aplauso para Pedro, ¿verdad? Aplauso para Pedro. Es el hombre más de choque que el Señor tiene. Es decir, todos los demás, Pedro dijo, aunque estos te nieguen, o te dejen, o te abandonen, yo no lo voy a hacer. Pero todos los demás no lo negaron, no, que lo terminó negando. Vea usted. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Hermano, Pedro no estaba preparado para ese momento todavía. Y por eso el Señor le dice, a donde yo voy, Pedro, tú no me puedes acompañar, pero me vas a seguir más tarde. Le estaba diciendo, más adelante sí vas a tener que pagar esto. Y vas a saber lo que es el sufrimiento. Entonces yo empecé a estudiar y analizar y dije, Señor, aquí hay un gran mensaje para la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Bueno, quiero resumir porque el tiempo, hermano, realmente me quedan solo 10 minutos. Primeramente, dígale a su hermano, no te confíes de ti mismo. Díselo, no te confíes de ti mismo. Pablo se lo dice a Timoteo, no te confíes de ti mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Hermano, por eso hay un refrán que dice, no contestes ni prometas cuando estás alegre, ni tampoco hables cuando estás enojado. Porque cuando estamos alegres, hermano, a todo mundo quisiéramos llamarle, hermano, el Señor me dio un carro, el Señor me dio una casa, hermano, usted no sabe la alegría que tengo. Y el otro hermano, amén, hermano, qué bueno. Pero no basta porque está tan alegre, ¿verdad? Y pasa al altar y dice, hermanos míos, hermanitos chulos, quiero contarles que hoy el Señor me dio una bendición tan grande. Hoy me siento con ganas de seguir. Pastor, ¿cuándo tenemos la primera vigilia para ir?
Ay, hermanos, quiero decirles que a partir de ahora ya no me voy a quedar a ninguno de los ayunos que se haga. Y nunca apareció. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nosotros estamos posicionando nuestra fe humanamente hablando en categorías que no estamos preparados todavía. Nosotros estamos hablando de algo que todavía no estamos preparados. Como por ejemplo sería en esta ocasión. Los primeros creyentes de la iglesia, es decir, los primeros 3 siglos fueron persecución, muerte, asesinato, tortura. Pero es verdad que ya no existe eso ya. Algunos países lo hacen, pero aquí no lo existe. Yo quiero hacerle la pregunta: ¿está preparado usted para esos momentos de martirio? Sea honesto y honesta. ¿Estuviera usted preparado y preparado para, hermanos, enfrentar las torturas y poner el cuello, hermanos, ¡fac! Y le huelen, como dicen? ¿Estuviera preparado usted? ¿Qué pasaría si entraron 3 hombres matones aquí con armas AK-47? Traemos una orden. ¿Cuál es? Vamos a matar todos aquellos que son cristianos. Vamos a ver, y uno por uno, ¿verdad? ¿Usted es cristiano? A mí me invitaron hoy, pero no es que yo sea cristiano. A mí me trajeron de invitado acá, ¿verdad? Bueno, hágase un lado entonces. ¿Usted es creyente? Sí. No, ya me acordé. No, no lo soy, fíjese. ¿Y esa señal que anda? ¿A qué hora me la pusieron? No me fijé, fíjese. Hágase un lado entonces. En los varones. ¿Y usted es cristiano evangélico? Mire, yo le voy a ser honesto. Estoy tratando, pero todavía no lo soy, ¿verdad? Y esa manga larga, lo que pasa es que estaba haciendo frío hoy, por eso me la traje. Hágase un lado. A ver. Y viene la otra: ¿y usted es creyente? Mire, sancochado soy, pero no un creyente verdadero todavía. Entonces, por lo tanto, no creo que me vaya a matar, porque todavía no estoy bien afirmado. Todos empezaran a escudarse. Algunos desearían que esas, hermanos, esas barandas que están ahí se arrancaran y por ahí se escaparan y se fueran, porque no estamos preparados todavía para ese nivel. ¿Quién sabe si realmente estuviéramos dispuestos a dar la vida por ser seguidor de Cristo? Aquí podemos llenarnos la boca: ay, sí, Señor, igual que Pedro, ¿verdad? Ay, Padre, si yo soy tu hija, yo soy tu hija, Señor, a donde quiera que vaya, yo no me voy a avergonzar de que soy evangélica. Daré frutos dignos de arrepentimiento. Y en la calle es el primer malcriado. No saluda a nadie, no le habla a nadie. Tiene problemas con el vecino, tiene problemas con el jefe, tiene problemas hasta con el can, con la policía. Tiene problemas con los creyentes, tiene problemas con la de la tienda. Le debe el de la tienda, le debe la ferretería. Con todo mundo. No está a nivel de decir que es un verdadero creyente si todavía no está preparado para poder hacerlo. Amén. Eso no pasa de Pedro, ¿verdad? Para hablar somos buenos, hermanos. Buenos. Somos buenísimos. A veces en emoción decimos cosas que no tenemos que decir, ¿verdad? Ay, cuando estamos emocionados: ay, yo te quiero, mi amor, no sabes cuánto te amo, bebé. Ay, es que yo bendigo el día en que Dios me preparó esta buena mujer. Pero a veces son puras habladurías, hermano. Amén. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 17, hermano. Ya se quiere ir usted, ¿verdad? Pero ni ánimos le han quedado todavía. Jeremías capítulo 17, hermano. Es uno de los capítulos que para mí, hermanos, han sido de impacto. Dice el versículo 5: así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne. Por su brazo y su corazón se apartan de Jehová. Será como la retama en el desierto y no volverá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Bueno, pasémonos al 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los... Oiga, ¿cómo dice su versión? Y pruebo. Correcto. Aquí hay un cambio. Hay un cambio. Quiero que vaya, hermanos,
Sí, según el fruto de sus obras. Verso 11. Como la perdiz que incuba lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, la dejará y al final resultará un insensato. Ahora, la versión cambia un poco, porque lo que quiero explicar es lo siguiente. Lo que Dios está hablando a través de Jeremías es: usted no puede poner la confianza en algo inestable. ¿Está entendiendo? No sé si me comprende. Es decir, no puede usted colocar como confianza en algo que es inestable. Porque si usted, hermanos, construyera una casa en arena, tal vez mientras todo estuviera bien, no hubiese problema. Pero si hubiera un terremoto, si viniera un viento, o si viniera, hermanos, quizás algo más, entonces esa casa inmediatamente hermanos, se va a destruir, se va, hermanos, a caer, porque la base es inestable. Entonces lo que Jeremías está hablando es que el corazón del hombre es engañoso porque es inestable. Entonces eso es lo que quiero comparar con lo que a Pedro le pasó. Pedro pudo haber confiado en su propia fuerza. Pedro pudo haber confiado en su propio mérito. Y no está mal en que nosotros a veces digamos: no, yo me hallo capaz de hacer esto. El problema es que en quien estamos poniendo la confianza es en una imperfección. Por eso es que dice, hermanos, claramente el verso 7: bien bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, recuerde que Dios no pasa de moda y no es cambiante. Dios, hermanos, no se mueve y Él nunca jamás cambia. Él es inmutable. Él es, hermanos, inerrante. Dios es un Dios que nadie lo puede hacer cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué aprendemos de la historia de Pedro? Lo que aprendemos es no a confiarnos en nosotros mismos. Amén. Porque hoy probablemente usted ande alegre, hoy ande con ánimos, hoy ande usted, hermanos, rebalsando amor. Pero mañana le llegará la prueba y mañana ya no va a querer venir a la iglesia. Mañana le llegará, hermanos, el desánimo, y entonces empezará a decir: ya no me voy a congregar, yo no sirvo para nada. Alguien le va a recordar: y no era usted el que decía, pues, que estaba con todo. Sí, pero es que uno es bocón, dice. Claro, ahí está el detalle. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Usted ha oído a muchos predicadores, hermanos, exhortar de avanzar, de la valentía, de la fe, de la confianza. Pero cuando vienen los momentos difíciles son los primeros que se van. Porque ellos confían ahí, exactamente en ese momento. Mire, hermano, hay días en que todas las cosas no salen bien. ¿Sí o no? Hay días en que uno se sorprende. Me llegó esta bendición, me llegó la otra. Es que realmente Dios es bueno, Él merece que yo le sirva. Pero cuando viene ese momento de enfermedades, de escasez, de problemas, tras una a la otra, ahí ya no dice lo mismo. Ahí se le acabó el gozo. Ahí ya no canta. Allí ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted puso la confianza en algo inestable en ese momento, mas no la puso en Dios. Si nosotros aprendemos a confiar en Él, aunque a veces tengamos debilidades y momentos difíciles en nuestra vida, pero nosotros sabremos, hermanos, que las fuerzas de Dios nos van a ayudar para seguir adelante. Nosotros sabremos, hermanos, que cuando vengan esos grandes problemas a nuestra vida, ¿sabe cuál es el mejor ejemplo aparte de Cristo? Es la vida de Job. Porque Job no solamente demostró amar a Dios cuando él tenía todo lo que Dios le había dado, sino que demostró amándolo aun cuando todo Dios se lo había quitado. Por eso es que le dijo a su mujer, le dice: como mujer fatua tú has hablado, como esa mujer es necia, ¿acaso solamente recibiremos el bien de Dios y el mal no? Ahí le demostró Dios, hermanos, a Satanás que Job no le sirvió por lo que tenía, sino porque lo amaba. Cuando usted pone su confianza en Cristo y en el blanco perfecto, hermanos míos, usted seguirá adelante aun cuando lo abracen y aun cuando lo traicione. Usted, hermanos, aprenderá a caminar con quienes le dan la mano y quienes no le dan la mano. La gente que se va de la iglesia, la gente que se mueve fácilmente por un comentario, es las personas que han aprendido a confiar en ellos mismos. Pero tú no tienes que aprender a confiar en tú mismo. Aprende a confiar en donde venga la fuerza, porque el Señor nos va a fortalecer. Aunque me abandonen y me deje, yo sé que mi Redentor vive. Amén.
A su nombre. La persona inestable así es. La persona inestable hoy viene alegre, mañana no nos habla nadie, hermano. Así es la gente inestable. Hasta uno se sorprende, ¿verdad? Que la gente inestable un día hasta lo abraza. Ay, y hermano, ¿y ese milagro? Al otro día pasan a la par de uno. Amén. Entonces, esa es la persona inestable. Entonces, cuando volvemos al tema de Pedro, ahora vean, todos aquí, de alguna manera, tal vez no con palabras muy claras, pero todos aquí amamos al Señor, ¿o no? Porque, Dios mío, hermano. Bueno, usted se conoce bien. ¿Qué demuestra el amor que nosotros le tenemos hacia Dios? Póngame atención, por favor. Ponga atención, vea para acá. ¿Qué demuestra el que nosotros realmente amamos a Dios? Es que la confianza no la ponemos en nosotros, sino en Dios. Y el corazón de nosotros, hermano, es engañoso hasta lo último. O sea, uno puede criticar a los diputados, a los presidentes, ladrones, corruptos, y está bien, lo pueden ser. Pero ¿qué le garantiza a usted que usted, si fuera diputado, no fuera igual de catraña que ellos? Porque yo nunca he robado. Obvio, si nunca he estado donde hay dinero. Nunca he tenido la oportunidad de agarrar proyectos de millones de dólares. Ahí se probaría realmente quién es usted. Mejor esperemos llegar al momento, y cuando venga la tormenta y me sacuda para un lado y para el otro, pero entonces demostraré que mis palabras no fueron en vano. Cuando yo dije, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, porque seguramente hemos aprendido a confiar en la fortaleza del Señor. Amén. Entonces, el cristiano que no aprende a regular los desánimos, fácil se va. Facilito se lo acaba el día. Así es. Usted se ha fijado, hermano, que los mosquitos, hermanos, son rápidos. Ustedes y salen volando. Así hay muchos creyentes que el diablo solamente les da un suplido y se van, porque aprendieron a confiar en sus propias fuerzas, cuando no lo es así, hermano. No debemos de decir, yo dentro de 20 años creo que voy a ser el mismo o más fuerte. No, sino que seguiremos hablando y diciendo, Señor, solo permíteme en tu misericordia seguirte sirviendo. Yo soy cambiante, soy pecador, yo soy un hombre que puedo ahora estar bien, mañana estoy mal, pero yo estoy seguro que si yo me fortalezco en tu fuerza, yo podré caminar contigo. Yo estoy seguro que si yo te pido y te clamo, tú me escucharás y me ayudarás a mantenerme firme, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, yo pueda estar firme. Amén. Su nombre. Juan, lamentablemente, como es un evangelio muy teólogo, él no especifica exactamente lo que sucede, pero sí Lucas lo va a especificar. Ve la insistencia, Lucas presenta la insistencia de Pedro al decir que él no solamente estaba dispuesto, hermanos, a ir a la cárcel sino a la muerte. Entonces ahí es donde va mostrando la evidencia de que Pedro no estaba preparado para ese nivel. Ahora bien, me adelanto a la historia, aunque eso lo explicaré en su momento, pero solo daré un detalle. Cuando el Señor se le aparece a Pedro, ¿se recuerdan ustedes que así como 3 veces Pedro negó al Señor, también Jesús 3 veces le hizo una pregunta a Pedro? Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Quizás el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro estaba como, sí, te amo. Pedro, ¿me amas? No, tú lo sabes, Señor. La verdad. Ahora vea que Pedro ya no es el mismo de antes. Porque hoy no le dice que si te amo, por supuesto que te amo. No le dijo así, ¿verdad? Le dijo, Señor, yo te amo. La segunda vez, ya algo afligido y pálido, sí, Señor, yo te amo. La tercera vez, mejor decidió reconocer que el único que sabía que lo amaba era Jesús. ¿Qué enseñanza nos da eso a nosotros? Que los fracasos y los errores nos enseñan
a ser más fuertes, a no aprender a confiar. Ya fallé la primera vez, ya fallé. Le dice la madre a la hija: hija, ya te fue mal la primera vez, va. Sí, mamá. Va. Abrí bien los ojos, hija. Y fíjate bien, al ratito vuelve otra vez a venir. Segunda vez ya. Hija, ese dicho que la tercera es la vencida, no creo que se va a cumplir contigo, hija. Y la tercera, y vuelve. Entonces, la gente no aprende de sus errores. El que logre aprender es como Pedro, que reconoce que aunque ama al Señor, pero debe de confiar en lo que el Señor diga y no en lo que Él diga. De todos nosotros nos hemos equivocado, no, hermano, ¿verdad? Seguido, ¿verdad? Tenemos un diario oficial de todo lo que nos hemos equivocado. Amén. ¿Y qué hemos aprendido de eso? A ver, usted, hermana, ¿qué aprendió de ser chambrosa un día? Ya no sigue haciéndolo, pastor, porque me salió caro. Gloria a Dios. Usted, caballero, ¿qué aprendió? Pues yo aprendí de este fracaso, pastor, y ya no lo volví a hacer. Pues bueno, qué bueno, porque eso nos enseña a nosotros que los errores que hemos cometido nos van a fortalecer en el camino. Porque Dios es tan bueno, tan benevolente, que pudo haber desechado a Pedro. Es más, cuando lo negó, hermano, quizás le pudo haber dicho así, ¿ve? Pero no le hice así, hermano. Solo se le quedó viendo. Y Pedro, hermano, con el gran nudo aquí, ¿va? Y la conciencia en todo ese momento le decía: el Señor te lo dijo, Pedro. El Señor te lo dijo, Pedro. El Señor te lo dijo, Pedro. Y a muchos, cuando cometen error, les cae mal que les digan: se lo dije. Es verdad que a veces nos cae mal que nuestra madre nos diga: te lo dije. Un día, hermano, me dijo mi mamá a mí: un día vas a venir golpeado de la cancha, me dijo. No, mamá, le dije. Cabal, ese día, hermano, pegué con un poste y así se me hizo el tobillo. Entonces, cuando yo venía caminando, y mi mamá me caminaba: te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. A veces eso es lo que nos pasa. Pero Dios no le va a decir te lo dije. Es la palabra que le dice a usted: te lo dije. Que Dios no miente y que Dios es fiel. Amén. A su nombre. Entonces aprendemos de eso. Ya no confía en sus propias fuerzas. Hoy que ya tengo este negocio, hoy sí. No diga nada mejor, hombre. No diga nada, por favor, hermano. Mire, mejor cállese la boca. No, pastor, es que yo voy a ser diferente. No diga nada, ese diferente ya. No, es que yo sé, no. Shh. Mejor cállese y refúgiese en la misericordia de Dios. Dile a tu hermano: el tiempo nos dirá quiénes fuimos nosotros. Amén, hermano. Si yo llego a ser pastor, si yo llego a ser pastor, ¿cómo que usted piensa que ser pastor es una lotería, hermano? Si yo llego a ser pastor de tal iglesia, me voy a hacer un templazo de lujo. Pues no sé cuál fórmula va a ocupar, porque a nosotros nos ha costado hasta el día de hoy. Entonces, no podemos hablar ni decir: cuando yo haga esto, las cosas van a cambiar. Tú no lo sabes, porque puede ser que tus palabras te castiguen un día a ti. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Mire, cuando usted tenga un problema en la vida, no abra la boca solo por hablar. No le empiece a decir a Dios: Señor, si tú me sacas de esto, te prometo. Y un montón de promesales que hacemos, hermano. Y ninguna de ellas cumplimos cuando llegamos. Acciones de gracia se deben, hermano. Bueno, con mora y hipoteca tienen un montón, mucho, hermano. Porque en el momento sí, ¿verdad? Cuando estamos en la aflicción: Señor, si tú me ayudas, por favor. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo te voy a servir. Yo les he contado a ustedes de un varón que dijo un día: hermano, dijo, acababa de reconciliarse: yo le he dicho al Señor que si me aparto de sus caminos, que me mate. A los 3 meses se apartó. Sí, en serio. Y fíjese que en algo, hermano, sí, bien cierto, que él dijo: si yo me aparto, que me mate. Pero fíjese, el Señor no lo mató, hermano. Él fue el que se mató espiritualmente con las palabras que él dijo. Hace poco revisaba yo, hermanos, el perfil de un varón que hace unos meses
Me dio una gran cátedra a mí, hermanos. Pero una cátedra, varón de Honduras. Y me dijo, usted tiene que ser, me dijo, un pastor fuerte. No se deje intimidar. Yo lo veo que usted como que no mucho. Y empezó a decir, mire, me dijo, yo soy un hombre que a mí no me vota. Hermano, hoy, hace poquito, acabo de revisar el Facebook. No, hermano, sí, es un gran caído hasta ahora el evangelio. Entonces, digo yo, ¿por qué la gente, cuando se siente espiritual, a todos los mira carnales y ellos no? El problema es que la moneda cambia. Ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque no sabemos, no confíe en que usted diga, yo ayuno 3 veces al día. Eso no importa, hermano, porque nosotros seguiremos teniendo corazón engañoso. Pero cuando hemos confiado en el Señor, ahí estaremos seguros. ¿Amén? Entonces nos queda de experiencia eso. Cada vez que usted diga, no, mejor no prometo nada, porque hoy sí ya voy un poquito, mejor calladito me voy a quedar, porque así me miro más bonito, ¿verdad? Mejor no voy a decir nada. Si el Señor me permite llegar a España, a Italia, a Europa, desde allá voy a hacer obras. Cuando Dios me dé un transporte, lo primero que voy a hacer es prestarlo a la iglesia para que ahí se vayan los hermanos. Nunca apareció el transporte. Ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Amén, porque peligroso. Hagamos las de Pedro nosotros. Vaya, tal vez usted diga, pero nosotros no. Si a mí me preguntan si soy evangélico, yo digo que sí. Yo digo que sí. Sí, pero ese no es el punto. Por ejemplo, usted que dice, aquí en la iglesia, usted, hermano, abre la boca y dice, Señor, a donde quiera que ande, a donde quiera que vaya, exaltaré tu nombre en todo lugar. Pero en el trabajo le salió una muchacha y ahí lo noqueó. ¿Me acompaña al cine, por favor? Vaya, sí. ¿Qué película vamos a ir a ver? 2 muertos en uno. Ahí terminó todo. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está aquel que decía, voy a proclamar, voy a anunciar tus maravillas, que tú eres Cristo el verdadero? Se fue. Ese es lo que tenemos que tener cuidado. Hoy le prometo a mi esposa que ya no la voy a tratar así. 24 horas duró así. A las próximas 24 horas, el mismo ogro de siempre, hermanos. Por eso que la esposa, cuando ya llega, el hombre le dice, hoy sí, mi amor, mira, cállate mejor, viejo. Tus palabras son más mentirosas que el diablo mandado a hacer. No, es que hoy sí de verdad. Y así se está. Por eso tengamos cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Si no estamos preparados para eso, mejor no nos metamos a eso, porque usted no sabe. Si yo, cuando yo sea mamá, voy a ser una buena mamá, y quizás usted ni, bueno, saber. Yo cuando me case no voy a ser igual que mi papá abandonó a mi mamá, y tal vez usted sea más peor que su papá todavía. Por eso hay que tener cuidado uno en el evangelio. Cuidémonos de eso, hermano. Amén. Yo he visto desfilar un montón de gente en los altares diciendo que seré fiel hasta la muerte y que no importa lo que venga, nadie podrá separarme de Cristo. Y a veces una cosita, ¡pum!, lo separó de la iglesia. Entonces aferrémonos no en nuestra confianza. Recuérdese que usted tiene un corazón, y yo, engañoso. A veces, hermano, perdón la expresión, y no se siente mal con lo que voy a decir, pero a veces tenemos corazón de camaleón. En cuanto estamos verdes estamos rojos, en cuanto estamos amarillos estamos negros. Ni nosotros mismos. Usted escuchó esa frase que dice, ni yo mismo me entiendo en buena hora. Ni usted mismo se entiende, hermano. Amén. Pero gloria a Dios por aquello que aunque en nuestras flaquezas y nuestros errores hemos aprendido a caminar porque confiamos en el Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, esta noche. Llegamos al final y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Lo hicimos así breve porque la verdad que el tiempo se acabó. Dios les bendiga.